Más calor, más presión. La ciencia detrás del caos. Hola, ¿alguna vez has sentido que algo a tu alrededor está a punto de explotar, pero no sabes por qué? Esa sensación cuando un aerosol queda al sol, cuando un globo se infla sin que lo toques, o cuando una olla empieza a silbar como si estuviera viva. Detrás de todos estos movimientos existe una fuerza silenciosa, invisible, pero poderosa. Hoy vamos a revelar la ley que controla ese misterio, una ley que decide si la presión se mantiene tranquila o si se dispara sin aviso. Una ley que actúa en cada cocina, en cada laboratorio y hasta en tu cuerpo. Prepárate por lo que vas a entender hoy, porque cambiará tu forma de ver el calor y el comportamiento de los gases. Bienvenidos a la ley de Gay-Lussac, donde la temperatura decide el destino de la presión y nada vuelve a ser igual. Joseph-Louis Gay-Lussac fue un químico físico francés que nació en el año 1778 y murió en el año 1850. Fue famoso por estudiar el comportamiento de los gases. Descubrió leyes muy importantes, como la presión de un gas aumenta cuando sube la temperatura si el volumen no cambia. También investigó cómo se combinan los gases y creó el alcoholímetro y realizó experimentos científicos subiendo en un globo aerostático. Fue uno de los científicos que dejaron huella, porque no solo propuso leyes, sino que también hizo experimentos muy precisos. De Gay-Lussac establece que cuando el volumen es constante, la presión es directamente proporcional a su temperatura, que está medida en grados Kelvin. Si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Y si la presión disminuye, la temperatura también disminuye. La relación entre presión y temperatura permanece constante cuando el volumen no varía. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la temperatura está relacionada con la energía cinética de las moléculas de un gas. Cuando la temperatura sube, las moléculas se mueven muy rápido y con mucha fuerza y empiezan a chocar dentro de las paredes del recipiente. Ok, ya hecha la introducción, la parte teórica y el experimento, vamos con un ejercicio súper fácil de la ley de Gay-Lussac. Ok, esta ley se puede representar mediante esta ecuación matemática, pero también de esta forma. Y realmente esta forma es más fácil de utilizar, ya que a la hora de despejar es más fácil. Así que utilizaremos esta fórmula. Muy bien. Bien, vamos con el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Un cilindro de gas nitrógeno a 100 grados centígrados tiene una presión de 1000 milímetros de mercurio. Y se nos pregunta, ¿cuál será la presión si disminuye la temperatura a 20 grados centígrados? Ok, pasamos a anotar o a escribir los datos que nos da el ejercicio. Nos dice, un cilindro de gas nitrógeno a 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Grados centígrados, temperatura, ¿sí o no? Anotamos aquí, temperatura inicial o temperatura 1, que vale 100 grados centígrados. ¿Okay? Tiene una presión de 1000 milímetros de mercurio. ¿Quiere decir presión? Presión 1. ¿Vale? ¿Qué vale? 1000 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la presión? Ahí se nos está haciendo una incógnita, ¿sí o qué? Que sería presión 2, que sería incógnita. Hay que encontrar. Si disminuye la temperatura a 20 grados centígrados, esa sería ya la temperatura 2, que vale 20 grados
centígrados. ¿Listo? Ya convertidos las temperaturas, ahora sí pasamos a utilizar la fórmula. Recordemos que vamos a utilizar esta fórmula porque es más fácil de despejar. La traemos hacia acá. Y presión 1, temperatura 2 igual a presión 2 con temperatura 1. Muy bien. Muy bien, aquí lo que sigue ya es súper fácil y sencillo. Sería reescribir o reemplazar los datos en la fórmula que nos quedó para hallar la presión 2. ¿Ok? Lo hacemos súper rápido, fácil, sencillo, chile, chiles, bacano, bacanería. ¿Ok? Su majestad. Ok, tenemos que la presión 2 es igual a la presión 1. ¿Cuánto da la presión 1? 1000 milímetros de mercurio. 1000 milímetros de mercurio por la temperatura 2. ¿Cuánto va la temperatura 2? 293 grados Kelvin. Recordemos que lo que hicimos fue pasar los grados centígrados a grados Kelvin. ¿Ok? Por 293 grados Kelvin. Dividido la temperatura 1, que también la pasamos a grados Kelvin, valiendo 373 grados Kelvin. Muy bien, esta hermosísima expresión nos daría un total de 785.5 ¿qué? Milímetros de mercurio. ¿Ok? Listo, con esto vemos que la presión 2 disminuyó a 785.5 milímetros de mercurio, ¿cierto? Muy bien, ya he escrito los datos y he dado los datos. Hay que recordar algo, que la temperatura tiene que pasarse o convertirse a la temperatura absoluta, o sea, los grados Kelvin. Y para hacerlo tenemos esta formulita que nos dice que para pasar a grados Kelvin hay que sumar los grados centígrados más 273. Nos guiamos de esta fórmula. Es decir, estos grados centígrados lo vamos a sumar 100 más 273, somos un total de 373 grados Kelvin. Lo mismo con la temperatura final o los 20 grados centígrados, se suma 20 más 273, esos son 293 grados Kelvin. Muy bien. Ok, como queremos hallar la presión 2, despejamos y este que estaba multiplicando pasaría a este lado aquí a dividir. Nos quedaría así. Pasa. La presión 1 con la temperatura 2 dividido la temperatura 1, que es igual a P2. Esto sería igual a esto, pero reescribido, o sea, pasando a P2 para acá, es lo mismo. Es decir, P2 igual a P1 por la temperatura 2 sobre T1. Y esta sería la fórmula que usaremos para reescribir los datos. Muy bien. Ok, el siguiente paso sería multiplicar los valores de arriba y dividirlo por el valor de abajo. Pero antes de eso hay que hacer un paso muy importante, que es cancelar las unidades o los valores que se repitan. Por ejemplo aquí, grados Kelvin con grados Kelvin.
Ya ahí sí pasaríamos a hacer el cálculo. Eso lo podemos hacer con nuestra hermosa calculadora. Muy bien, seguimos con el experimento para demostrar nada más ni nada menos que la ley de Gay-Lussac. Bueno, en este caso tenemos los materiales de un vaso de vidrio, una porcelana con 2 velas introducidas y agua con tinte para que se vea más la demostración de la ley, y un disquero para encender las velas. Muy bien, comencemos. Bien, comenzamos encendiendo las velas. Y introducimos el vaso y pendientes a lo que va a suceder. Miren, como pueden observar, el agua que estaba por fuera de la porcelana se introdujo adentro del vaso. Y eso tiene una explicación, ya que cuando la temperatura del vaso aumenta la presión. Ahí podemos observar muy bien la ley de Gay-Lussac. Queda demostrada que la ley de Gay-Lussac sí es verdadera. Y miren, nada más con un experimento súper sencillo. Muchas gracias.